Se espera que los estudiantes hagan análisis complejos y pongan en juego sus conocimientos y habilidades ciudadanas. Es decir, en términos de competencia, que los estudiantes actúen de manera reflexiva y crítica, y esto es muy importante, en un marco de ética política que se deriva e inspira en los principios de nuestra Constitución. ¿Cuál es la característica de la prueba? Se le presentan situaciones problemáticas a los estudiantes, situaciones que son controversiales y dilemáticas, que no requieran que el estudiante tenga un contenido técnico especializado. Esto no significa que en su interpretación pueda hacerse sin una base de conocimiento del entorno que se asume que todos los estudiantes de educación pueden tener. El diseño de la prueba. Herramientas de pensamiento. El equipo trabajó, dadas las limitaciones que tiene una prueba censal de estas características, en identificar aquellas competencias cognitivas que son necesarias para ese tipo de estudiante reflexivo, crítico, autónomo y capaz de interactuar en la pluralidad cultural como es nuestra sociedad. Por ello, se identificaron 3 aspectos fundamentales necesarios para esto: la valoración de argumentos, el multiperspectivismo y el pensamiento sistémico. Estas herramientas no se dan en el vacío. En su evaluación se debe asumir necesariamente un sustrato de conocimientos. Entonces, vamos a ver cómo, además de los conocimientos constitucionales y estas herramientas cognitivas, se ha conformado un marco en el que aparece lo que se quiere evaluar. Conocimientos sobre la Constitución Política de Colombia, y vamos a ver qué hay. Se espera que todos los estudiantes que han accedido a la educación superior en nuestro país deben comprender qué es la Constitución Política de Colombia y cuáles son sus fundamentos, como ya lo hemos visto, desprendido directamente de la misma Constitución y como una característica única y necesaria para que defendamos y podamos participar en esa democracia y en esa Constitución. Debe conocer las características básicas de la Constitución, reconoce que la Constitución promueve la diversidad étnica y cultural del país y que es deber del Estado su protección. Conoce que Colombia es un Estado social de derecho e identifica sus características. Otro gran aspecto es conocer los derechos y deberes que consagra la Constitución. Entonces se espera que el estudiante conoce los derechos fundamentales de los individuos, reconoce situaciones en las que se protegen o vulneran los derechos sociales, económicos y culturales consagrados en la Constitución, reconoce los derechos colectivos y del ambiente consagrados en la Constitución y conoce que la Constitución consagra deberes de los ciudadanos. El tercer aspecto es conocer la organización del Estado de acuerdo con la Constitución del 91. Para esto, conoce las funciones y alcances de las ramas del poder y de los organismos de control. Conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para participar activamente y para organizar el cumplimiento de los derechos. Ahora pasamos a los otros aspectos de las herramientas y las facultades mentales. Valoración de argumentos. Es decir, para ese tipo de ciudadanos es importante analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados y discursos. ¿Dónde se ve esto? Devela prejuicios, preconceptos, intencionalidades en enunciados o argumentos. Valora la solidez y pertinencia de enunciados o argumentos. Multiperspectivismo. Reconoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones donde interactúan diferentes partes. En situaciones de interacción, reconoce las posiciones o intereses de las partes presentes y puede identificar un conflicto. Reconoce las cosmovisiones, ideologías, roles sociales, conoce que ellas generan diferentes argumentos, posiciones y conductas. Segundo, analiza las diferentes perspectivas presentes en situaciones en donde interactúan diferentes partes. Compara las perspectivas de diferentes actores, establece relaciones entre las perspectivas de los individuos presentes en un conflicto y propuestas de solución. Pensamiento sistémico. Comprender que los problemas y sus soluciones involucran distintos aspectos y reconocer relaciones entre estos. Los aspectos que debe considerar son políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales, y estas dimensiones aparecerán así en la prueba explícitamente en el contexto de los enunciados. Esto para que el estudiante identifique las dimensiones presentes en una situación o establezca relaciones que hay entre dimensiones presentes en una situación de conflicto, analice los efectos de decisiones para distintas dimensiones. Bien, voy a poner entonces los ejemplos de preguntas. La primera es una pregunta
de conocimientos. La tarea es reconocer situaciones en las que se está respetando o vulnerando el derecho a tener igualdad de oportunidades para acceder al trabajo para hombres y mujeres o personas en situación de discapacidad. Pregunta: cuando Rosa estaba terminando su formación profesional, sufrió un accidente que le produjo una parálisis que la obliga a desplazarse en silla de ruedas. Ahora tiene 28 años, se graduó como ingeniera de sistemas y está buscando trabajo. Envió su hoja de vida a una empresa, la cual le manifestó que cumplía con el perfil requerido y la citó a una entrevista. Durante la entrevista le dijeron a Rosa que desafortunadamente no la podrán emplear, pues la empresa se vería obligada a adaptar su infraestructura física para que ella pudiera trabajar allí. En lo que concierne a la Constitución, ¿cuál de las siguientes afirmaciones aplica a la situación presentada? A. La empresa carece de recursos para adaptar su infraestructura de manera que Rosa pueda trabajar allí. B. La empresa podría recibir deducciones de impuestos por emplear a personas en situación de discapacidad. C. La empresa puede justificar sobre la base de sus estatutos el no emplear a Rosa. D. La empresa está vulnerando el derecho a tener igualdad de oportunidades para trabajar. La clave es D. La justificación es que la respuesta D es la única que presenta un principio constitucional que aplica en la situación presentada. Bien. Esta es una pregunta de conocimientos. La siguiente ya entra en las facultades o herramientas conceptuales y la parte cognitiva de la que hemos hablado. La tarea es, frente a un problema, reconocer los efectos no deseados de una solución propuesta. La pregunta: en una ciudad, los habitantes enfrentan un grave problema de tráfico. Las vías no son suficientes para la cantidad de carros que tienen los habitantes de la ciudad y la oferta de transporte público es limitada y de mala calidad. El gobierno de la ciudad decide que para solucionar el problema de tráfico va a limitar la cantidad de carros particulares que pueden circular diariamente de acuerdo con el último número de la placa. En lo que concierne al transporte de los ciudadanos, ¿qué efectos no deseados podría traer la medida? A. Que disminuya el número de carros particulares en circulación y aumente el número de usuarios de transporte público. B. Que aumente el número total de carros particulares y el servicio de transporte público se vuelva aún más deficiente. C. Que disminuya la contaminación del aire y se debiliten los controles al nivel de contaminación máximo permitido por el tipo de vehículo. D. Que aumente el precio de los vehículos particulares y los vehículos de transporte público no circulen con pocos pasajeros. La clave es B. Pues la B es la única que presenta dos efectos no deseados en lo que concierne al transporte de la ciudad. Y creo que con esto agradezco su atención y podemos pasar a preguntas y comentarios. Varias personas en las regiones a veces nos dicen, bueno, ¿y qué implica este conocimiento de la Constitución política? ¿A qué nivel de detalle? ¿Cuáles son los aspectos esenciales de ese conocimiento y que se tiene en cuenta para realizar estas evaluaciones en competencias ciudadanas? Perfecto, yo creo que esa es una preocupación muy válida, que es muy importante tener en cuenta y ha sido parte de las reflexiones que el equipo que conformó el ICFES pues, ha trabajado durante todo este tiempo. En efecto, la base de todo esto es la Constitución de los colombianos. La idea misma es cuáles son las características que debe tener todo ciudadano que haya accedido a la educación superior y cuál es su compromiso con la democracia y con la Constitución colombiana. De hecho, cuál es el papel que tenemos los que nos hemos graduado en la educación superior, repito, cuál es nuestro compromiso para participar activamente en la consolidación del Estado Social de Derecho que promueve nuestra Constitución, pero a la vez para que como ciudadanos cada uno de nosotros sepamos cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son nuestros derechos y libertades ciudadanas. Se espera que los estudiantes tengan un compromiso como el resto de la población, pero un compromiso que tiene una particularidad y es que ellos han accedido a este proceso de formación. De hecho, no es una prueba para saber si la gente conoce o no a profundidad la Constitución, sino precisamente si conoce los mecanismos que lo empoderan como ciudadano y si conoce las responsabilidades que ese privilegio también es inherente a él.